de Altac Solutions por Altac International. Queremos ser su activo más confiable. Este es un espacio para todo director y gerente que desee mejorar el funcionamiento de su empresa y la toma de decisiones. Altac Solutions, el acceso al verdadero valor agregado. ¡Empecemos! Porque todo lo observamos, queremos comentarte en este episodio sobre los métodos de precio de transferencia y cómo se aplica cada uno. Parte 1. Nos acompañan Jorge Bachi de Altac Argentina, Roberto Vargas de Altac Perú. Bienvenidos todos. Comencemos. Adelante, Jorge. Brenda, muchas gracias. Vamos a tratar en esta ocasión lo que denominamos o lo que se denomina los métodos de precio de transferencia, pero como siempre nos gusta hacer, vamos a comenzar un poquito más atrás, volviendo a repasar qué es un precio de transferencia. Como sabemos, cuando hay empresas multinacionales que realizan operaciones, o empresas que tienen vinculación con otras, es necesario aplicar un procedimiento para establecer si los precios a los que se pactaron esas operaciones responden a un precio como si fuera pactado entre partes independientes. ¿Esto qué significa? ¿A qué apunta estas normativas de precios de transferencia? A evitar de que se trasladen beneficios, que se trasladen utilidades hacia jurisdicciones donde la tributación sea de menor cuantía. Ahora, estos sistemas, este proceso de precios de transferencia requiere, y esto es bastante universal, o sea, la mayoría de los países han adoptado casi en su totalidad las recomendaciones de la OCDE, de seguir adelante ciertos métodos para comparar, para establecer si los precios son reales. O sea, son como entre partes independientes. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de que un precio de transferencia no fuera considerado como entre partes independientes? Es que la empresa a la cual no le quepa esta consideración debería ajustar el resultado de su declaración jurada de impuesto a la renta o a las ganancias, depende de cómo se la denomina en cada país. ¿Qué significa esto entonces? Vamos a hacer un ejemplo práctico. Si un país está exportando a otro país que tiene menos tasa impositiva un producto bajo del costo con el que lo haría, o sea, bajo del precio, mejor dicho, como el que lo haría con otro sujeto que no es dependiente, que no tiene vinculación económica, ¿sí? Debería ajustar el impuesto a la renta en función de esa proporción. Entonces, para eso la OCDE ha establecido ciertos métodos que en la práctica podemos hablar de los que se denominan los métodos tradicionales, como es el del precio comparable, o el de precio de reventa, o el del costo más beneficio. Y también existen otros que son los no tradicionales, como es el del costo más beneficios, y el de división de ganancias o partición de utilidades. Los métodos tradicionales sí apuntan más que nada a una comparación, digamos, entre otros precios conocidos y un poco establecer cuál es el análisis de costos que lleva a las empresas a poder operar en los precios en los que evalúan sus operaciones de venta. Esto sería aplicable, por ejemplo, al segundo y tercer método, como es el precio de reventa y el del costo más beneficios. En cambio, en los no tradicionales, a lo que se apunta es a cómo se reparten las utilidades entre las distintas jurisdicciones, ¿no es cierto? Eso es lo que específicamente apuntan a controlar de alguna manera. Y existe otro método que se denomina el sexto método y que de alguna manera ya ha sido aprobado y aceptado por la OCDE, que es el que se denomina como valor de cotización, que es un método muy particular que no se aplica en todo el mundo, sino básicamente en países de América Latina, en países agroexportadores, y lo que busca este sexto método es comparar
con el valor de cotización del producto al día en que se embarca el pedido, ¿no? Básicamente esto se utiliza para commodities y por eso ha tenido de alguna manera alguna recepción en toda Latinoamérica, que como sabemos son países agroexportadores. Ahora, como vemos, existen varios métodos y ustedes se preguntarán, pero ¿y cuál es el que me corresponde utilizar? Bueno, hay una serie de indicadores, una serie de parámetros que nos van a ir de alguna manera aconsejando, recomendando cuál es el método más adecuado al tipo de operación que estoy analizando. Esto es muy importante porque hasta la elección del método o una elección incorrecta del método puede ser objeto de un cuestionamiento por parte de la administración tributaria que intervenga. Entonces, como vemos, estos métodos que vamos a ir explicando en los próximos podcasts y vamos a ir ampliando, tienen sus particularidades. En general, los han adoptado todos los países que integran la OCDE y prácticamente no hay diferencia en la aplicación entre un país y otro, salvo algunos aspectos más mínimos y sobre todo algunos conceptos de nombres y demás, pero en general todos los países han aplicado los mismos esquemas para establecer estos métodos. Recordemos que no está de más siempre decirlo, que todas las recomendaciones que emite la OCDE son o se encuadran dentro de lo que llamamos el soft law, o sea, normas blandas. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que la OCDE emita una instrucción, una recomendación, no implica que los países adheridos la tengan que utilizar obligatoriamente. Para que esto se transforme en un uso obligatorio por parte de cada país, el país tiene que adoptar su legislación y transformarlo ahí sí, ya en leyes, en normas, en resoluciones, estas recomendaciones de la OCDE. O sea que no implica que una recomendación de la OCDE sea de cumplimiento obligatorio por los países adheridos, sino pasa primero por su parlamento, por su Congreso, y esto se transforma en una ley. Hay el método más, vamos a decir, el primero de ellos, que es el de precio comparable, y un poco también uno de los que suele utilizarse más, así más comúnmente, respecto de que existen tablas a nivel internacional para poder establecer los comparables, que es el primer método. Existe también una particularidad respecto de los precios comparables no controlados, y sobre ese tema quisiera que Roberto Vargas nos amplíe este concepto. Gracias, Jorge. Bueno, complementando precisamente lo que nos ha comentado hace un instante Jorge, todo tiene una relación, y el precio comparable no controlado es un método pues que compara el precio que se aplica para bienes que se transfieren o servicios que se prestan en una transacción controlada con el precio que se aplica para bienes que se transfieren o servicios que se prestan en una transacción no controlada comparable, pero en circunstancias similares, ¿no? Entonces, el precio comparable no controlado vendría a ser una especie como de método preferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque permite probar el principio de libre competencia, o ARLEMS, o valor de mercado. Y lo interesante y la riqueza de esto es que muestra las fortalezas y debilidades de la empresa y la parte contable, y además muestra indicios de riesgos fiscales en el tema de precio de transferencia para el contribuyente. Entonces, para aquella persona que no está muy ligado a lo que es precio de transferencia y quizás con el precio comparable no controlado, lo podríamos resumir de la siguiente forma. Un precio pactado de bienes y servicios lo podemos denominar precio de venta cuando es con clientes independientes. Y lo podemos llamar precio de transferencia es cuando se pacta con clientes relacionados. Entonces, de una manera simple y sencilla, el precio comparable no controlado lo podríamos decir así. Es precio de venta comparables de clientes independientes. Esa sería una manera muy rápida de podernos ubicar de qué es lo que estamos hablando.
Evidentemente requiere la preconstitución de la prueba por parte del contribuyente, es decir, que demuestre documentación, criterios, información, hojas de cálculo, políticas de precios, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque si dice que es precio comparable no controlado, entonces tenemos que entrar a temas de análisis de comparabilidad, comparables internos, mercados activos, condiciones contractuales. Si todo esto decimos que es similar o de condiciones particularmente cercanas al bien o al servicio que estamos analizando, lo siguiente que habría que ver es el precio. Y es ahí donde viene la otra parte interesante, porque cada empresa pues tiene distintas políticas de precios, ¿no? Descuentos por volumen, por pronto pago, distancia geográfica, y podríamos hablar muchas cosas más, ¿no? O de repente las famosas compras corporativas que hacen muchas empresas que están ubicadas en distintos países y crean una empresa instrumental o crean una intermediaria que es la que se encarga de todo ese proceso. Entonces ahí es donde la administración tributaria le pone el ojo y dice, ok, a ver, analicemos esa transacción. Lo siguiente pues es que los contribuyentes, y por experiencia ya lo tenemos definido, que no tienen sus procesos, sus procedimientos, y a veces la Contraloría tiene que incurrir en tiempos adicionales para preparar esta información. Y ya sabemos pues que la información contable genera valor agregado para la gestión estratégica del negocio. Y cuando vemos este precio comparable, pues decimos, y ahora que está muy de moda, suministro, ¿no? La empresa, el contribuyente, cuando hace transacciones con clientes independientes, lo primero que hace es revisa su cadena de suministros. Y pueda que tenga 10 actividades dentro de la cadena de suministros, por ejemplo, logística, almacén, producción, ¿no? Distribución, comercialización, marketing, publicidad, y así podemos ir hablando, informática quizás. Pero cuando está frente a una transacción de un vinculado y comienza a analizar la parte comparable, se da cuenta que para efectos del vinculado solo requiere de repente hacer actividades como logística, almacén, producción, distribución, y llega hasta comercialización, hasta ahí. Entonces, por eso es que es importante que la experiencia en este caso de quienes tienen que ver con este análisis puedan reconocer la conformación de esta cadena de suministros, porque la carga de la prueba, en este caso del precio comparable no controlado, es el contribuyente. Entonces es el contribuyente quien tiene que tener mapeados sus procesos, procedimientos para poder demostrar cómo es que determinó ese precio vinculado, ¿no? Y por ahí se puede encontrar eso. Naturalmente, pues que evidentemente luego del análisis contractual pasamos al análisis funcional, y como ya conocemos la cadena de valor, podemos saber qué funciones hace la empresa, qué activos, qué riesgos, cómo controla sus riesgos, si tiene capacidad financiera, porque acá hay un detalle, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Evidentemente, con todo este análisis que estamos comentando, pues ya sabríamos de que nadie se hace un negocio para no generar rentabilidad, siempre tiene que haber un margen. Y ahí, en este caso, en esta cadena de la formación de precios, determinados participantes que tienen un porcentaje de rentabilidad. Entonces, el que tiene mayor rentabilidad es el que hace pues más activos y más riesgos. Y eso nos permite determinar quién es el sujeto del análisis, si es el contribuyente o es el vinculado. Entonces, por eso es que este método es el que la administración tributaria en primer lugar lo va a solicitar, lo va a requerir. Y entonces, una vez que está normalizado el precio de venta y el precio de transferencia, el siguiente paso es, si tenemos un universo de 5 o 10 precios comparables con clientes independientes, ¿qué hacemos? Utilizamos la estadística. ¿Y para qué es la estadística? Para establecer el rango intercuartil de precios de mercado. Es decir, esos 5 o 10 precios los tabulamos de tal manera que obtenemos el cuartil 25, el cuartil 50 y el 75, y ese sería el rango intercuartil al cual el siguiente paso es llegar al principio de libre concurrencia y de ahí determinar si está sobrevaluado o subvaluado, ¿no es cierto?, la transacción evaluada con este contribuyente y con este vinculado, y si ocurre eso, pues tendremos que aplicar la tasa del impuesto a la renta. Entonces, como verán, este método es muy importante porque te da la posibilidad de conocer a profundidad, en este caso al contribuyente, y cómo le puedes tú ayudar a administrar mejor su determinación de ese precio, su margen de rentabilidad, y cómo le puedes ayudar a que pueda adecuadamente establecer tributariamente su precio de transferencia. Adelante, Jorge. Bueno, Roberto, muy claro, muchas gracias. Y bueno, como mencionamos, este es el primero de 3 podcasts que vamos a ir, en donde vamos a ir desgranando toda esta problemática y vamos a ir ampliando de alguna manera cómo
en qué se basan y cómo se utilizan en la práctica estos métodos. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima. Te paso la posta, Brenda. Gracias a todos los oyentes por tener interés en esto. Somos Altac Internacional y una red que entre sus servicios principales brinda el servicio integral de precios de transferencia. Muchas gracias. Adelante, Brenda. Muchas gracias a Jorge Bachi de Altac Argentina, Roberto Vargas de Altac Perú, por este episodio sobre los métodos de transferencia y cómo se aplica cada uno, parte 1. Gracias a nuestros invitados y oyentes por acompañarnos el día de hoy a descubrir nuevas soluciones para nuestros negocios. Los esperamos en el siguiente episodio. No olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales como Altac International y Altac Latam. Queremos ser su activo más confiable. Nos vemos.